Son las 12:30 en Bogotá, es hora de continuar en el mundo ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, acompáñenme a revisar los hechos que son noticia este martes. El Pentágono confirmó que el mayor portaaviones estadounidense se incorporó al operativo del presidente Donald Trump contra el tráfico de drogas en América Latina. Esto el mismo día en que el gobierno venezolano informó de un nuevo despliegue militar contra lo que llamó amenazas imperiales de la Unión Americana. El canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que Moscú retomará pruebas nucleares si otros países lo hacen. Esto luego de que el presidente estadounidense Donald Trump pusiera sobre la mesa volver a ensayar armamento nuclear. La Fiscalía turca pidió formalmente más de 2.300 años de prisión contra el destituido alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, por presuntos actos de corrupción. Según los fiscales, la principal figura de la oposición lleva 10 años como jefe de una banda dedicada a delitos económicos. Hoy en Directo A conectamos con nuestra enviada especial a la ciudad brasileña de Belém para hablar de los detalles de esta segunda jornada de la COP30, la Conferencia Climática de Naciones Unidas. Trataremos la complejidad de las negociaciones para alcanzar los 1,3 billones de dólares anuales necesarios de aquí a 2030. Damos inicio con información de Estados Unidos porque el Pentágono confirmó que el portaaviones USS Gerald Ford se incorporó al operativo del gobierno Trump contra el narcotráfico en América Latina. El despliegue del portaaviones se ordenó hace casi 3 semanas para apoyar los operativos en el Caribe y el Pacífico contra los supuestos traficantes de droga que viajan por esa vía hacia Estados Unidos. Recordemos que el gobierno Trump ha lanzado desde septiembre una serie de bombardeos contra lanchas que, según la Casa Blanca, transportaban narcóticos, dejando más de 70 personas muertas. Desde el Congreso de Estados Unidos puedo confirmar que nuestro portaaviones más grande, el USS Gerald Ford, ha ingresado al área de control del Comando Sur en el Atlántico para incorporarse al despliegue militar contra el Cártel de los Soles, Fuerza y Fe. Continuamos con las declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien aseguró que el Kremlin está dispuesto a retomar ensayos con armas nucleares si otros países lo hacen. Esto en una clara respuesta al presidente Donald Trump, que antes de reunirse con Xi Jinping el pasado 29 de octubre, dijo que había ordenado a su secretario de guerra volver a probar armas nucleares. Nuestra postura de principios fue enunciada por el presidente ruso Vladimir Putin hace 2 años, en 2023. Al responder a una pregunta al respecto durante uno de sus discursos, dijo que si alguna potencia nuclear realiza ensayos nucleares, que no sean ensayos de sistemas de lanzamiento ni ensayos subcríticos, Rusia hará lo mismo. Estamos preparados para abordar las sospechas de nuestros colegas estadounidenses de que estamos llevando a cabo algunas actividades subterráneas nucleares encubiertas. Cambiamos de tema, vamos a Turquía porque la Fiscalía pidió más de 2.300 años de prisión para el destituido alcalde de Estambul y líder de la oposición Ekrem İmamoğlu. En esta ocasión, por supuestos delitos de corrupción, pues según los fiscales, el político lleva 10 años liderando una red que ha llevado a cabo numerosos delitos económicos, entre ellos supuestos sobornos, desfalcos y comisiones. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Más de 2.000 años de prisión para el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Es la petición de un fiscal de Turquía en el caso de una supuesta red de corrupción que costó al Estado más de 3.800 millones de dólares. Se solicitó una sanción por un total de 142 actos. Se están llevando a cabo investigaciones sobre algunos de los sospechosos contra quienes se han iniciado acciones legales. Esta información se publica para conocimiento del público. Fiscalía General de Estambul. İmamoğlu, principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha negado previamente todas las acusaciones en su contra y ha afirmado que tienen motivaciones políticas. La oposición a Erdogan denuncia un golpe de Estado judicial. Hemos sido testigos de una grave injusticia. La acusación de hoy ha vuelto a poner de manifiesto una verdad bien conocida. Este caso no es legal, es puramente político. Su propósito es frenar al Partido Republicano del Pueblo, GHP, el partido más votado en las últimas elecciones, y obstaculizar a su candidato presidencial.
Agencias de noticias internacionales no han podido verificar de forma independiente las acusaciones de la Fiscalía turca. Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Estambul ni los abogados de Imamoglu han respondido al pedido de condena. El alcalde se encuentra en prisión preventiva desde marzo a la espera de juicio por cargos de corrupción y en julio recibió una sentencia de cárcel adicional por insultar y amenazar al fiscal jefe de la ciudad, veredicto que está apelando. Cambiamos de tema porque Siria se convirtió en el país número 90 de la coalición global para derrotar al autoproclamado Estado Islámico. Así lo confirmó el gobierno tras la visita de Ahmed al-Shara a la Casa Blanca, donde recibió el aval de Donald Trump. Adrián Rocha, corresponsal de France 24, nos amplió la información. La confirmación esta misma madrugada de la entrada de Siria a la coalición internacional para la lucha contra el yihadismo y el Estado Islámico después de la reunión histórica que ayer tuvo lugar en Washington entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente sirio, Ahmed al-Shara, es una confirmación de los enormes pasos y de la mutación que ha tenido en los últimos años el presidente interino sirio actualmente, antes líder de la milicia siria Hayat Tahrir al-Sham, antigua filial de Al-Qaeda dentro del país árabe. Y es esa mutación sobre todo porque Ahmed al-Shara fue el líder de esta milicia, antes conocida como Jabhat al-Nusra, a petición del primer líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, que declaró la creación de este grupo, que en un momento tuvo grandes posesiones territoriales tanto en Siria como en Irak, en 2014. Abu Bakr al-Baghdadi fue asesinado en la misma región de Idlib, de donde nació Hayat Tahrir al-Sham, en 2019, en un ataque estadounidense en el que de hecho participó dando inteligencia una Hayat Tahrir al-Sham que después, en 2024, pasaría a liderar unos rebeldes que asaltaron el poder y acabaron con los 50 años de dictadura de los Assad padre e hijo. En la actualidad ahora Siria se presenta así como un país sobre todo aliado de Occidente en la lucha tanto contra el yihadismo internacional, contra un Estado Islámico que está siendo perseguido constantemente dentro de territorio sirio. De hecho, en los últimos días, antes de esa reunión histórica en Washington entre Trump y al-Shara, Siria anunció la detención de casi 80 personas acusadas de ser miembros del grupo yihadista que supuestamente iban a atentar contra las minorías cristianas en el país durante las próximas fechas, acercándose al primer aniversario del final de la guerra civil en Siria. Continuamos en Georgia, donde al menos 20 personas perdieron la vida tras la colisión de un avión militar de carga turco. El presidente Recep Tayyip Erdogan calificó a los fallecidos de héroes que murieron cumpliendo su deber. Por el momento no se conocen las causas que llevaron a la aeronave a estrellarse y medios locales informaron que a bordo se encontraba personal de Turquía y también de Azerbaiyán. En Israel, el partido ultraderechista del ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, logró aprobar en primer debate un proyecto de ley que busca instaurar la pena de muerte para las personas denominadas como terroristas que hayan cometido asesinatos con motivaciones racistas. La iniciativa, que aún debe pasar por 3 votaciones más para que se convierta en ley, ha sido duramente cuestionada por colectivos árabes y varios partidos de oposición. Diego Bassani nos trae los detalles. La ultraderecha israelí impulsa la pena de muerte. El Parlamento aprobó en primer debate una iniciativa promovida por el partido Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que estipula la posibilidad de aplicar la pena capital contra aquellas personas denominadas como terroristas que atenten contra la vida de un ciudadano de Israel. Procedemos a votar la propuesta del Código Penal, corrección número 159 sobre la pena de muerte para terroristas, año hebreo 2025, según el calendario judío, presentada por la diputada Limor Sonhar Melech en primera lectura. Votación: a favor 39, en contra 16. Según informó el Parlamento israelí, el proyecto contempla la pena de muerte cuando los asesinatos estén motivados por racismo con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra. Una postura cuestionada por el líder del partido de oposición, Hadash-Ta'al, quien argumenta que la ley podría estar parcializada contra la población árabe y los palestinos. La ley de pena de muerte para los terroristas es la prueba definitiva de que esta coalición ha fracasado estrepitosamente y no ha logrado eliminar la cuestión palestina de la agenda, y nunca lo conseguirá. Esta ley es el leitmotiv de la ocupación. Para convertirse en ley, la iniciativa de Poder Judío debe ser aprobada en al menos 3 votaciones más dentro del Parlamento. A pesar de estar contemplada en la legislación israelí, la pena de muerte ha sido utilizada únicamente en casos excepcionales.
como el del funcionario nazi Adolf Eichmann, quien fue ejecutado en 1962. El 11 de noviembre, Día del Armisticio, marca el final de la Primera Guerra Mundial, conocido como el Día del Recuerdo en los países de la Mancomunidad de Naciones y Día de los Veteranos en Estados Unidos. En Francia, este martes, el presidente Emmanuel Macron encabezó los homenajes y honró a los soldados de Alsacia y Lorena, que se vieron forzados a unirse al ejército nazi luego de que Adolf Hitler se anexionara esas dos provincias. Ampliamos en el informe. Un día para recordar, para que las vidas perdidas y los sacrificios realizados nunca sean olvidados. 107 años después del armisticio o el fin de la Primera Guerra Mundial, Francia sigue rindiendo homenaje. Cada llama reavivada, cada placa conmemorativa honrada, cada bled llevada en el corazón hace vivir el recuerdo de todas aquellas y todos aquellos caídos por Francia. En su memoria y por la paz, este 11 de noviembre, como cada día, recordémoslos. Durante el último siglo, una organización benéfica, Les Bleus de Francia, ha recaudado fondos, en un principio para las víctimas de la Primera Guerra Mundial y ahora para todos aquellos que han resultado heridos en conflictos militares o civiles y en actos terroristas. Atendemos a 25.000 heridos cada año. Es necesario reconocer su labor. También debemos comprender el sacrificio de aquellos que dieron su vida por nuestra libertad, el sacrificio de los héroes de ayer, de hoy y de mañana. Por eso es muy importante. A lo largo de los Campos Elíseos, durante las conmemoraciones anuales, muchos llevaron la insignia, ya fueran antiguos soldados o civiles. La llevo para apoyar a todos los soldados que murieron, por nosotros, por todas las familias en duelo y las víctimas de los atentados terroristas. Es importante. No es mucho, pero puede ayudar a las personas que sirvieron a Francia. Por eso es importante para nosotros hacer este gesto. Este año, el presidente francés descubrió una placa en homenaje a los 130.000 hombres franceses de Alsacia-Lorena que se vieron obligados a alistarse en el ejército alemán contra su voluntad durante la Segunda Guerra Mundial. Con esta placa, estos reclutas forzados también son considerados ahora víctimas. Alrededor de la tumba del soldado desconocido francés, los niños sostenían urnas llenas de tierra de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial para recordar a los caídos. Al igual que en toda Francia, que recuerda en silencio y con canciones a todos aquellos que perdieron la vida por la nación. Al menos 12 personas perdieron la vida en Islamabad, la capital pakistaní, tras un ataque suicida registrado a las afueras de un tribunal y reivindicado por el talibán pakistaní. Las autoridades informaron también de múltiples heridos en los hechos, algunos de ellos en estado crítico. El ataque ocurrió solo horas después de otro hecho dentro de una escuela militar en el norte del país, cerca de la frontera afgana, donde al menos 3 personas murieron. En Japón se ven los primeros coletazos de las políticas de Sanae Takaichi. Este país y China se enfrascan en una creciente disputa después de que la primera ministra japonesa declarara que el conflicto con Taiwán podría desencadenar un despliegue militar. El pronunciamiento de la mandataria, aunque inédito por parte de líderes japoneses, reafirma un aparente cambio drástico en la política de seguridad japonesa de posguerra. Un eventual ataque de la República Popular China a Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón, según la nueva primera ministra de ese país, Sanae Takaichi. Un término legal creado en 2015 que permite a los primeros ministros de Japón desplegar las Fuerzas Armadas. El gobierno de Xi Jinping, que ha reafirmado su compromiso con la política de una sola China, respondió con firmeza a lo que parece ser un cambio drástico en la política de seguridad japonesa de posguerra. China insta a Japón a reflexionar sobre la cuestión de Taiwán y sus responsabilidades históricas, a respetar el principio de una sola China y el espíritu de los 4 tratados políticos entre China y Japón, y a dejar de cruzar líneas rojas y enviar señales negativas a las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán. La creciente tensión entre Beijing y Tokio causó la intervención de Estados Unidos. El embajador estadounidense en Japón, George Glass, afirmó el lunes que el cónsul de China en la ciudad japonesa de Osaka amenazó a la primera ministra Takaichi y al pueblo japonés, tras una publicación del diplomático chino en X que instaba a cortarle la cabeza al entrometido, en aparente referencia a la primera ministra japonesa. En Taiwán exigieron respeto a Sanae Takaichi. Estas acciones inapropiadas por parte de los diplomáticos chinos solo dañarán la imagen de su propio país. Hasta antes de los comentarios de Takaichi el pasado viernes, los líderes japoneses habían evitado mencionar a Taiwán en la discusión de posibles despliegues militares.
manteniendo una ambigüedad estratégica que también favorece el principal aliado de seguridad de Tokio, Estados Unidos. Continuamos con nuestro reportaje del día. La selva amazónica sigue amenazada por la deforestación, una de cuyas causas es la extracción de oro, pero es el principal productor de este mineral en Sudamérica y con los precios alcanzando máximos históricos. Las minas artesanales están operando a pleno rendimiento, contaminando la selva tropical en el proceso. Para contrarrestar ese efecto, algunos están tratando ahora de reducir el impacto medioambiental de sus actividades y ofrecer oro limpio. La selva amazónica. En la superficie alberga una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Bajo tierra, oro, un mineral altamente codiciado. Esta es la región de Madre de Dios en la Amazonía peruana. En los últimos 15 años se ha convertido en una mina de oro a cielo abierto. En las orillas de los ríos, operaciones mineras como la de Lucila Huanca extraen sin descanso el preciado metal. Todo este trecho que estamos trabajando es este año, 2025. Lucila es propietaria de esta mina desde hace 15 años, como muchos otros en la región. Bajo los escombros está el codiciado oro. La excavadora viene, lo descarga, después ya saca este material, capa por capa. Pero esta mina es diferente. El oro se extrae respetando los recursos naturales. Estamos viniendo nosotros por conciencia, sabemos que el árbol pues nos da vida, la sombra, la frescura. Nosotros solo que tenemos que hacer responsablemente. Esa es nuestra visión, ¿no? No podemos tampoco dejar a nuestros niños todo un desorden. Desde arriba, el impacto ambiental de la minería es evidente. Según imágenes satelitales, se han eliminado 1.400 kilómetros cuadrados de árboles en 40 años. También se han desviado ríos. La minería consume mucha agua, por ejemplo, para limpiar el suelo recolectado. Por eso Lucila instaló un circuito cerrado de agua. Una parte del relave que escapa, agua turbia, está asentándose ahí, en los huecos donde hemos sacado ya el sedimento para lavar el material aurífero. Se drena el agua y ese drenado estamos nosotros bombeando. El principal problema, sin embargo, es invisible al ojo humano. Es el mercurio, utilizado para unir el oro. Claudia Vega es una científica que ha estado monitoreando los niveles de mercurio aquí desde 2016. Aquí es donde colectamos los peces, o sea, en pozas como esto. Estos son peces que vienen de las pozas mineras y los niveles de mercurio son significativamente más altos donde hay actividad minera. Según la Organización Mundial de la Salud, el mercurio está entre las 10 sustancias más peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Y en las regiones mineras está en todas partes. Hemos estudiado mercurio en áreas afectadas por minería y los comparamos con áreas no afectadas, que vemos que las concentraciones pueden aumentar de 3 a 5 veces. Y eso en aves, en murciélagos, en peces. Los mineros también pueden verse contaminados y si el mercurio aumenta las concentraciones en los peces y las personas comen peces, también se ven expuestos. Existen alternativas al mercurio. En el sitio minero de Lucila ha sido reemplazado desde hace 2 años por esta mesa vibradora, un tamiz gigante con imanes que separa el oro de otros minerales. Traemos acá, recién ahora está haciendo pasar. Hay que hacer pasar una y otra vez, ya hasta que se adquiere esa arenilla que está sinterizando. Las pequeñas escamas de oro se funden para su venta. Por ahí hay días que podemos sacar hasta 8 gramos, 20 gramos, 25. Acá hay 15 gramos. El proceso es más costoso. Lucila tuvo que invertir unos 6.000 euros en la mesa y toma más tiempo recuperar todo el oro. Y sinceramente, con mercurio creo que sí sacamos casi el 90%. Tampoco se saca el 100%, quizás el 90%. Con esta mesa sacamos el 80%, digamos. El resto vuelve a pasar por la mesa para evitar pérdidas. Para hacer estos cambios, Lucila ha contado con una red de mujeres mineras decididas a hacer las cosas de forma diferente. ¿Este qué es? Ese es guava. La guava grande. Juntas, Lucila, Victoria y Griselda han reforestado zonas ya explotadas para limitar el impacto de su trabajo. Este, por ejemplo, es la topa. Su propiedad cae al suelo y se quedan así como estas hojas que están así secas
y esto se nutre. Pero aunque se apoyan mutuamente y saben que sus esfuerzos marcan la diferencia, sigue siendo difícil que ese trabajo sea reconocido. No tenemos el reconocimiento por parte del Estado como debería ser estas buenas prácticas que nosotros estamos realizando. El otro es vender este oro limpio, que tiene todo un proceso, que tenga un precio justo a un mercado que nos pueda comprar. Tú sacas el oro limpio, llevas al mercado donde te compran y te pagan igualito, el mismo precio. No hay mejora, no te dan siquiera un solcito más por gramo. Sin embargo, sus voces finalmente están siendo escuchadas. Recientemente, una joyera y compradora de oro, Miriam Báez, decidió apoyarlas. Es de la señora Victoria, 24.7, le sale 9.015. Los modelos que se van a hacer son estos. Ella comparte la lucha de las mineras por la salud y el medio ambiente y paga más por su oro porque sabe que su causa lo vale. Me parece genial, me parece muy importante el hecho de que usen saquen este tipo de oro, ¿no? Es un poco más por el mismo hecho de que es un poquito más tedioso hacerlo, ¿no? Sacarlo, extraerlo, al menos para la separación del oro. Es un promedio de 20 a 15 soles más por gramo. El camino hacia una minería responsable del oro es largo. Pero algunos vecinos de Perú, como Colombia y Ecuador, ya han dado ese paso, prohibiendo el mercurio por completo. Continuamos con Directo A. Es momento ahora de ir directo a la COP con nuestras enviadas especiales María Clara Calle y Valeria Zacone. Hoy tienen una invitada especial para hablar del que quizá es el tema más complejo de las negociaciones climáticas y es el dinero. En esta COP que se realiza en la ciudad brasileña de Belém, los negociadores discuten cómo recaudar hasta 1,3 billones de dólares anuales de aquí a 2035. María Clara, buenas tardes, cuéntenos más de esta idea. En efecto, primero que todo, la bienvenida a Sandra Guzmán, la directora general del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe. Pero antes, un breve contexto para Sandra y nuestra audiencia, y es que este 1,3 billones de dólares viene de una promesa incumplida que hicieron los países desarrollados en 2009, la promesa de los $100.000 anuales para los países en desarrollo. Esto se debió haber cumplido al 2020, no se cumplió, y de allí, en Bakú, en la COP29 del año pasado, surgió la nueva cifra, 300.000 millones de dólares, algo considerado como insuficiente por los países en desarrollo, quienes crearon además esta nueva idea, una hoja de ruta para recaudar 1,3 billones anuales que se discuten aquí en la COP. Y simplemente para hacernos a la idea de cuánto dinero es esto, es un poco menos del presupuesto del gasto militar total que tuvo la OTAN en tan solo un año, 2024. Sandra, ahora sí, bienvenida. Y la gran pregunta, ¿cómo recaudar estos 1,3 billones de dólares? Muchísimas gracias, María Clara, y creo que partes de un punto fundamental. Primero, hay que entender que la frustración de los países en desarrollo precisamente se asocia a que el gasto militar ascendió solo en 2025 a 2.7 mil millones de dólares, bueno, más bien billones en español. Y la frustración es que no se trata de una falta de recursos, sino una falta de voluntad de asignar recursos por parte de los países desarrollados. Hoy por hoy la pregunta de fondo no es solo el cuánto, sino de dónde va a venir. La comparación, si tú analizas cuánto nos falta, por ejemplo, para la adaptación al cambio climático, estamos hablando de cerca de 360.000 millones de dólares. Es decir, si tú pusieras el gasto militar, que asciende a 2.7 billones, podrías pagar 7 veces la adaptación al cambio climático. La discusión aquí entonces versa no solo sobre la fuente, sino sobre los mecanismos. Los países en desarrollo ya no quieren tener solo mecanismos vía préstamos, que está incrementando la deuda de los países. Y los países desarrollados están hablando de una multiplicidad de recursos, no solo de presupuesto público, sino también de fuentes innovadoras, lo que ellos llaman, y de financiamiento privado, que hoy por hoy no es accesible para todos los países. Y ahí es donde está la pregunta. Queremos que sean los países desarrollados los que hagan propuestas y que se comprometan a la movilización y a la provisión de financiamiento público. Pero si el dinero existe y se trata de voluntad, ¿dónde está la dificultad para pactar ese dinero?
Absolutamente. Aquí estamos hablando de la voluntad de los países desarrollados, primero de entender que asignar este financiamiento climático no es solo en beneficio de los países en desarrollo. Estamos aquí hablando de una adaptación, de una mitigación que tiene que ser en beneficio de todos. Por ejemplo, aquí en esta COP se está discutiendo diferentes medidas y se está hablando de la necesidad de que los países desarrollados sean quienes lideren y que lideren ese financiamiento público principalmente para la adaptación. Pero también estamos hablando de otro mecanismo que es el famoso artículo 2.1c, que habla de movilizar todo, de hacer que todos los flujos de financiamiento sean consistentes con el desarrollo bajo en carbono. Y aquí los países en desarrollo sí están de acuerdo en transitar hacia ese esquema, pero siempre y cuando tengan ese apoyo. Entonces, lo que necesitamos es llegar a un acuerdo y entender que no solo es un apoyo para los países en desarrollo, sino realmente salir de aquí con un paquete que beneficie a todos los países, que realmente estemos hablando de inversiones, insisto, no solo en adaptación y mitigación, pero incluso en pérdidas y daños. María Clara, los costos que estamos sufriendo los países a causa de huracanes, sequías, ya se está incrementando y hoy por hoy está clarísimo que no actuar va a ser mucho más costoso que hacerlo, y ese es el gran llamado de esta COP. De hecho, solo Jamaica con el huracán Melissa perdió aproximadamente $8.000 millones y aunque parece poco, esto es cerca de la mitad de su Producto Interno Bruto anual. Y finalmente, de manera muy breve, Sandra, quiero preguntarle qué pasa si no logran ese pacto de los 1,3 billones. Lamentablemente, si salimos de aquí, de esta COP, sin un paquete de financiamiento que tenga esta ruta para la movilización de 1,3 billones, pero principalmente un compromiso reforzado de financiamiento para la adaptación de mínimo 120.000 millones, lamentablemente esta COP estará siendo considerada como un gran fracaso en la historia del sistema climático. Ya veremos entonces si esta COP fracasa o no. Sandra Guzmán, gracias por estar con nosotros y ustedes sigan con más desde Bogotá. Pues a María Clara y a Sandra, muchas gracias por toda esta ampliación. A ustedes por su sintonía. Hacemos una pausa corta y regresamos.